Agustín contaba ya hace un par de semanas atrás un par de datos que se venían dando a conocer en algunos medios referenciando la cuestión morosidad en la Argentina. Se habla de cada vez son más los argentinos que están tomando préstamos, que no los están pudiendo pagar, y empieza esta modalidad bastante parecido a lo del gobierno nacional, de tomar un préstamo para cancelar otro préstamo. El problema siempre va a ser cuáles son los intereses de ese nuevo préstamo y la dificultad en poder hacerlo. Se hablaba de tasas de interés que superaban el 100%, algunos incluso hablaban de 168% de interés para tomar un crédito. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro economista, Álvaro Pérez, al economista de cabecera. Como el médico de cabecera, PAMI, tenemos hasta 3 consultas nada más, así que aprovechemos a Álvaro, a quien tenemos en línea. Álvaro, ¿cómo estás? Buen día. José Corbacho, desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Buen día. Muchas gracias por la llamada. Gracias por atendernos. A ver, ¿cómo ves esta cuestión? Sos una persona que asesorás a empresas, a personas particulares. ¿Te están trasladando estos datos de lo cual se está hablando mucho en las últimas semanas en la Argentina? Sí, por supuesto, lo vemos. Se lo ve en la calle, las calificaciones. Lo que se provocó es un efecto puerta 12. El efecto puerta 12, en la década del 60, un partido River Boca, hay un problema y todo el mundo sale, y en esa puerta 12 se abarrotan y mueren 71 hinchas de River. Porque todos quieren ser al mismo tiempo. Entonces, ¿qué le pasó a Argentina? Desde abril de este año, la economía que venía en términos agregados, pero en términos regionales mucho más, producto que la minería se frenó, producto de que el turismo se frenó, etcétera, etcétera. Y ahí el sistema financiero, y a partir de esto, de subir los encajes, recordarán lo que pasó en junio, cuando el Banco Central toma medidas para dejar de tener esa remuneración de saldos diarios, las famosas LEFI, las LELIC, esos mecanismos, y la cuestión monetaria empieza a dar tumbos, y en definitiva le suben los encajes a los bancos. ¿Qué son los encajes? Son plata que el banco no puede prestar. Vos vas a dejar un plazo fijo de 100 y el banco debe dejar 50 depositados en el Banco Central, y con el resto de los 50 los sale a prestar. Entonces hagamos el cálculo. Vamos a imaginar un plazo fijo que te va a pagar un 30. ¿Bien? Vos dejaste tus 100 pesos con un plazo fijo, entonces a usted al año le va a pagar 30 pesos de intereses. Sí. Claro, pero el banco se da vuelta y no puede prestar los 100 a las empresas, puede prestar 50. Entonces debe cobrarle al tomador el doble de la tasa por lo menos para poder compensar el costo del plazo fijo. Se entiende. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Entonces es por eso que la tasa se encareció para el que toma el crédito. Y también porque el gobierno subió las tasas con esta stringencia monetaria para evitar que el dólar sea seductor como inversión. Entonces genera un doble efecto. Por este lado le subió la tasa de plazo fijo, ya no es 30 sino 50, y del otro lado tiene su correlato en la sube de la tasa de tomador. Claro. Y como no hay financiamiento, por esto suben los encajes, los bancos empezaron a decir a los clientes, tenés una línea de 1 millón. A ver. Te perdimos. A ver si lo recuperamos a Álvaro. Estamos hablando con Álvaro Pérez, economista, con respecto al récord de morosidad que tiene lamentablemente la Argentina en estos últimos meses, que además tiene esta realidad macroeconómica que está muy bueno ir bajándola para entender un montón de contextos de esta discusión económica que se está dando en la Argentina. En julio, la irregularidad en los créditos familiares trepó al 5,7%, que es la cifra más alta desde que el Banco Central de la República Argentina comenzó a medir la morosidad en enero de 2010. En junio el porcentaje había sido del 5,1%. Y además, el otro dato que es importante destacar es que los créditos personales encabezan el ranking de incumplimiento. Claro. Pasaron del 6,5% al 7,3%. En julio, el 7,3% de las personas no pueden cumplir con sus obligaciones en cuanto al pago del préstamo que han tomado. Que además un dato es que los bancos necesitan justamente, vos tenés a un empleado bancario, si le preguntás,
te está diciendo cómo de manera permanente el banco le dice, che, bueno, ofrezcan porque esta demanda. Contabas, Álvaro, antes que se nos corte la comunicación, nos estabas empezando a dar un ejemplo de un préstamo de 1 millón. Perdón, de un depósito de 1 millón, perdón. Entonces, en el caso del depósito de 1 millón, te van a pagar 40 de tasa, el banco debe dejar encajado la mitad, es decir, sin remuneración, sin que el banco gane nada con eso, y debe salir a prestar el otro 50%. Sí. Ese es un problema. El otro problema es que el Banco Central cambió la mecánica en la que promedia la liquidez. Es muy técnico esto, pero interesantísimo. ¿Se acuerdan que antes los bancos hacían publicidad para que lleves tu sueldo? Sí. Claro. Que lo deposites tu sueldo, claro, o que cobres tu sueldo en el banco. Que cobres tu sueldo. Eso, José, era porque el banco iba a promediar a lo largo del mes cuánto había tenido depositado. Y tu sueldo no estaba colocado en ningún instrumento, era plata en las cajas que el banco podía transformar en capital prestable el mes siguiente. Bien. El Banco Central cambió la normativa y le dijo a los bancos, chicos, ya no promedian mensual, sino que todos los días deben cerrar la posición. O sea, y por eso los bancos ya no ofrecen más esa ventaja de traer tu sueldo a este banco y yo voy a regalar una licuadora, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema financiero está sufriendo cambios y eso ha provocado, combinado con la suba de la tasa de interés para que el dólar no se dispare, combinado con la astringencia monetaria y con un riesgo político que todo año eleccionario lo tenemos, un efecto puerta 12, donde los bancos no están prestando, entonces quieren que le cancele su cuenta. Claro, pero como no tenés, empezás a atrasarte y cuando te atrasás, entras en un régimen de información en donde el otro banco también va a pedir que canceles y así lo que se provoca es una cadena la cadena de pagos. ¿Y cuál es el riesgo para la economía diaria? Digo, para la persona que tomó este préstamo cuando se modificaron tal vez las tasas de intereses o de valores, o pensó que iba a poder llegar a pagarlo y no puede y empieza a demorarse con los pagos. ¿Cuál es el problema real para esa persona que empieza a retrasarse en el pago de préstamo? El silencio puede ser una buena respuesta. Es una respuesta. Muchas veces el silencio es una respuesta. Hacemos un intento más. Si nos quedamos con las ganas de seguir charlando, o lo invitamos al piso a Álvaro para hablar del tema. Esto que él mencionaba de que los bancos no están queriendo prestar porque primero tienen que recaudar. Por eso yo, que soy un cero en economía y en todo lo que eso compete. Ojo, porque un cero más o un cero menos importa. No minimicemos al cero, por favor. A lo que hoy es que por eso las tasas están tan altas, entiendo. Esa es mi pregunta, si me la quieren responder ustedes. Sí. Como bueno, los bancos necesitan más plata para poder prestar, para poder tener en esos fondos, por todo lo que sucedió con los encajes, con las tasas de los plazos fijos y demás, los intereses tienen que aumentar, y si aumentan esos intereses es más difícil tomar un préstamo, tomar un crédito. Por eso hoy también el consejo de todo el mundo es: no tomes un crédito personal hoy, en lo posible, siempre que puedas, porque las tasas son muy altas, son realmente... Acá siempre ponemos ejemplo de tasas usureras. Se ponía el ejemplo, por ejemplo, en el informe que subió el diario El Tribuno. No especifican cuál es la institución que tiene esta modalidad, pero de este tipo de préstamos solamente con el DNI, si vos pedís un préstamo de 1 millón de pesos, 1 millón de pesos que hace 10 años decías 1 millón de pesos y era wow, 1 millón de pesos, hoy está apenas por encima del salario mínimo, el millón de pesos. Te exige devolver en 12 cuotas de 223.350 pesos, es un total de 2.680.000 pesos, es decir, una tasa efectiva cercana al 168%. O sea, yo pedí 1 millón prestado y en un año tengo que devolver más del doble. Otra pregunta más vayan respondiéndome. Sí. Ahí le pregunto a Álvaro, ¿Pasa lo mismo con las billeteras virtuales que te dan préstamos? Álvaro, ¿nos ayudás a pensar un poco esta cuestión? Porque los números que dio recién Agustín son usureros. Pasó un colombiano que presta plata y dijo, che, es demasiado. Claro, los colombianos o las tarjetas de crédito, esas son las tasas de la economía actual. Porque la tasa refleja la incertidumbre. Entonces, vamos a ponerlo del otro lado. ¿Qué tasa los motiva a ustedes a invertir? Una que esté cercana a la inflación. Bueno, José,
hay bonos en Argentina que te van a pagar inflación más 30. O sea, todo lo que sea la inflación más una tasa real del 30%. Entonces vos ya podés tener esa ventaja. Ahora, ¿por qué es tanta plata? ¿Por qué 30% arriba de inflación? Porque Argentina tiene riesgo de no pagar la deuda como lo ha hecho sistemáticamente. Claro. Por eso que el mensaje del Tesoro americano de vamos a apoyar a Argentina de forma ilimitada, lo que ha hecho estos 2 días es bajar fuertemente esas tasas. Entonces, una economía estable, por ejemplo Uruguay, se financia muy barato. Pero no solamente el país, las empresas que componen esa economía, como también las personas. Claro. Entonces, una Argentina sin riesgo país es una Argentina con financiamiento y con crédito. Claro, que esa es la explicación de por qué le prestamos tanta atención al riesgo país y hablábamos de los 1.400 a los 1.000 que prácticamente cerró ayer. Que en su momento, digo, eso fue lo que se le criticó a Néstor Kirchner, que cambió la deuda con el Fondo Monetario Internacional por deuda con Venezuela, cuando Venezuela cobraba un interés más alto que lo que cobraba el Fondo Monetario Internacional, que eso había sido más una decisión política que económica, con los riesgos que eso traía. Porque la diferencia es que uno no te audita y el otro te audita. Claro. Bueno, aunque las auditorías del Fondo Monetario, tenemos 40.000 millones todavía que no se sabe dónde andan, ¿no? Mira, cuando te prestan plata, en este caso, imaginemos que el Tesoro no se sabe todavía, pero te va a asistir. Como los chinos también. Sí. ¿Se acuerdan? Porque en la etapa anterior, nosotros tenemos un swap con China. ¿Qué significa swap? Los chinos te dan su moneda, vos le das tus pesos. Eso es swap, es intercambio. Ahora, como no podíamos importar porque no había dólares y debíamos a los importadores 50.000, 60.000 millones de dólares, de gente que había comprado cosas al exterior, pero el Banco Central nuestro no tenía para pagarlas, se habilitó que importaciones con China se podían pagar con ese swap. Claro. Que no se conocían la tasa de interés y las condiciones tampoco. Ahí creo que Argentina debe propender toda la transparencia. No importa el gobierno que sea, debe, o lo de Chávez, o sea, la Argentina entera debe decir, bueno, demostrarme las condiciones en las que esto sucede. Te pregunto yo, yendo a lo terrenal ciudadano, hay muchas personas que no están bancarizadas, pero que sí tienen acceso a estas billeteras virtuales que son muy populares y también te dan la posibilidad de un adelanto y de un préstamo. ¿También tienen el mismo problema que si vos te acercás a un banco a obtener un préstamo? ¿Cómo funciona? Sí, cuando estás en una billetera virtual ya estás bancarizado. Ok. Es como cuando vos tenés Mercado Pago, ya estás bancarizado. ¿Y Bien. dónde invertís en Mercado Pago? En un fondo de inversión del mercado regulado. ¿Y el fondo qué compra? Compra bonos argentinos. Estos, claro, por ejemplo, que te contaba recién, inflación más 30. O bonos que están en el 50% en pesos. O bonos que rendía, chicos, la semana pasada, rendía 30% en dólares Argentina. Pero en 2 ruedas se ganó más de 30% en dólares. ¿Quién ganó? Aquel que se animó y compró esos bonos. ¿Y quién ganó? Aquel que tenía un fondo común de inversión en un banco y ese fondo tenía dentro de su componente este tipo de activos. Entonces, y cuando pedís un préstamo en billetera virtual, también estás adquiriendo un crédito en el sistema regulado. Si tenés que dar un ABC de recomendaciones para un empresario pymes, para un comerciante que está atosigado, no sé, con el pago de sueldos, con el pago de determinados servicios, ¿qué le decís? ¿Qué le recomendás que haga? ¿Que pida un préstamo? ¿Que se financie cómo? ¿De qué manera lo asistimos, lo ayudamos, lo guiamos a un comerciante promedio, que es además la gran mayoría de los salteños? Qué difícil, ¿no? Porque Argentina viene de muchos años de recesión. La recesión no se provocó en los últimos 6 meses. Argentina viene sufriendo, aparte tenía incertidumbre, entonces es muy difícil hablarle a un empresario y tener uno claro desde que no conoce el negocio de cada uno. Claro. Lo que sí te diría, José, es tenés que tener un tablero. Hoy más que nunca, es como que es un auto con poca nafta. Qué difícil es manejar un auto cuando tenés plata para ponerle 5 litros. Es difícil, porque estás siempre con el miedo y la incertidumbre de que no sabes en qué momento te quedas a pata. Sí. Entonces, acá construyamos el tablero, señores. Un tablero financiero, un tablero económico, un tablero comercial. Necesitamos tener información de las empresas. Primer desafío es ponernos manos a la obra, tener información real, o sea, no sensitiva, ¿no? Entonces, el desafío para el empresario hoy es tener un tablero. Por supuesto que hay oportunidades de inversión, muchas,
y por supuesto que hay un riesgo altísimo, y ahí es buscar las mejores líneas de financiamiento. Entonces, si estás cerrando balance, ahora trata de tener un balance que te pueda proponer o promover nuevas líneas de financiamiento, que con hoy el sistema financiero como está, no está muy interesado en dar financiamiento. Esperemos que el próximo trimestre baje el riesgo país, baje la tasa de interés y pueda volver el crédito para poder ser expansivo. El crédito es la forma en que una economía se expande. Si no hay crédito es muy difícil. Esto es como nosotros todos, nuestra generación, bueno, José y yo somos más grandes chicos que ustedes, no vivimos con créditos hipotecarios. Fueron muy pocos las personas contemporáneas nuestras que tienen créditos hipotecarios. Claro. Pero una persona de nuestra edad en Chile tiene 3 casas con créditos hipotecarios. Y cobra quizás lo mismo o quizás un poquito más que nosotros. ¿Y por qué es eso? Porque existe el crédito. O los autos. En el mundo, la gente compra el auto con leasing. O sea, nunca pone $10.000 o $20.000 en un vehículo. Pone $50 por mes. Y paga siempre ese alquiler del auto, en realidad, ese crédito del auto. Entonces necesitamos que vuelva el crédito. Para ello, la pyme y las empresas y las personas deben estar preparados, deben tener sus números, sus balances, sus presentaciones en regla, en la medida de lo posible, para poder acceder a créditos. Y como te decía al principio, José, un tablero es fundamental. Hoy es un partido de la moneda a moneda. O sea, no debe dar lo mismo. O sea, hay mecanismos para poder financiarte mejor. Les doy algún dato para el empresario, una perlita, José. A ver. Mira, ¿se acuerdan las cauciones que fueron famosas porque la tasa de interés fue al 170 en pesos? Sí. Bueno, estamos hablando hace un mes, ¿no? Creo. Un mes. Bueno, hoy la tasa de caución está al 33 en pesos nominal anual. Y en dólares ayer estuvo en el 0,5% nominal anual en dólares, así como escucharon. Menos del 1% en dólares. Esa es una fuente de financiamiento que un empresario puede tener. Claro. Se entiende. Pero para ello tenés que tener algunas condiciones. Tenés que tener activos, tenés que tener cosas líquidas. Una acción, un bono, etcétera, etcétera. Entonces puedes tener de un lado un bono que te rinde inflación más 30 y del otro lado tomarte un financiamiento al 33 en pesos. Claro, que ahí la diferencia es ínfima. Y al contrario, te vas a ganar toda la inflación. Claro. Porque la tasa real está machada, digamos, el match. Entonces, hay herramientas, sí, por supuesto, son sofisticadas, quizás sí, y habrá que desafiarse a poder aprenderla. Totalmente. Álvaro, gracias por este tiempo, te mandamos un abrazo. Un placer, chicos, que sigan bien. Chau, chau. Que tengas buen día. Álvaro Pérez es economista, charlando un poco de estas cuestiones. Hay opciones, pero claro, él dice, tiene ciertos tecnicismos. Por ejemplo, acceder a este tipo, porque ¿cuál es la primera reflexión del comerciante que nos está escuchando en estos momentos? Que está llegando al negocio o prendió la radio, escuchá, prendió la radio, subió el volumen a la radio a pilas, tiene radio a pilas en su negocio y tiene que pedir un préstamo. Y es muy difícil para esa persona hacer este match de comparaciones que dice Álvaro recién, que es una opción interesante, que cuando él la cuenta, yo la leí al pasar. Agustín, que es el que más le gusta el tema, se metió un poco más y recuerda de la noticia. Yo, nada. Yari preguntó, ¿de qué estás hablando? Invierta bien. Claro. Pero a ver, si vos le preguntás a un comerciante de a pie común y ves los números que dio a conocer ayer el INDEC, la venta en centros de compras bajaron 9,5 interanual. 9,5 interanual. Centros de compras, shopping, locales de consumo, que ahí tenés mucha tienda, mucho calzado, que es lo que más ha caído en la República Argentina. 9,5 comparado con julio del año pasado. Voy a decir, bueno, pero por lo menos los mayoristas, por lo menos el supermercado mejoró. No. El supermercado cayó 2,1 en julio. También. 2,1 en julio. Es un número muy fuerte para el consumo en supermercados. Y es la variación negativa más pronunciada desde diciembre de 2023. Y mayoristas también cayeron un número realmente importante, 6,3 interanual. 6,3 interanual, que alguien dirá ahí. Lo que pasa es que en julio del año pasado vos te estoqueabas porque la inflación todavía estaba alta. Eso es una de las cosas que más se ha marcado de cómo se ha modificado el comportamiento en cuanto a los mayoristas. El argentino durante todo casi el 2023, 2022-2023, siempre lo que se aconsejó fue estoqueate con producto porque la inflación está tan alta que si vos compras producto lo vas a terminar amortizando. En los últimos meses, con una inflación más baja,
del 1,8, 1,6, 1,9%. Claro. Bueno, no era tan necesario el estoqueo porque la variación de precios no era tan alto, entonces eso también explicó cómo se contrajo el mayorista. Por eso ahí sí es donde preocupa la caída fuerte en supermercados, porque uno dice, bueno, pero sube el consumo en el mercado de cercanía. No. Bueno, tampoco subió eso. Claro, digamos. porque los datos de CAME hablaban que el comercio de cercanía, y lo contamos la semana pasada, cayó un montón. Entonces, ¿qué hace Janina que se le vence la tarjeta y no tiene para pagar el total? Pide prestado. Le dice José. ¿A quién? ¿A quién? Si no José. tenés a alguien de confianza, José, fuiste. nos prestás plata, José. 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 sos vos. ¿Qué haces si Ale, sos sos vos. comerciante? Tenés que José te pagar da la sueldos. tarjeta directamente. Tenés que pagar sueldo, tenés que pagar servicios, tenés que reponer mercadería, porque tenés mercadería ya vencida, no a punto de vencer, vencida, porque no vendiste. Ese es a ver, más allá del tecnicismo de Álvaro, más allá del tecnicismo con el que escuchás hablar a los economistas, en este día a día que plantea Gianni, del vecino común, del vecino de a pie, tengo que pagar la tarjeta y no llego a pagar el total. Y ya todo el mundo me explicó que no debo pagar el mínimo. Todo el mundo me está diciendo, no pidas préstamos. No pidas préstamos. Ahí viene un préstamo. Sí, no va. ahí viene un prestamista. Un prestamista Otro amigo. prestamista. Ojo, Otro prestamista amigo. No pidas préstamos bancarios, porque las tasas están altísimas. No lo hagas. ¿De qué manera te tienen que explicar? No lo hagas. Yo sé que uno a veces en la desesperación recurre a estas opciones. Pero es Pero es muy preferible difícil. que te pongas en cara dura y con toda la vergüenza del mundo le pidas a un amigo al que no te animás, porque es difícil pedirle plata a un amigo o a un familiar, a caer en esa trampa. Y el problema es cuando empezás en la rueda de pedir el préstamo al banco, porque era capaz lo que tenía más a mano, y para pagar esa cuota saca un préstamo con una billetera virtual que capaz que tiene un interés un poco menor, pero eso, lo que hay que entender que es el problema es que fue la discusión de estos días con el tema del cambio de acreedor en la deuda de Argentina, que esto también sirve para explicar lo que está pasando. Si vos debes 100 y le pedís a alguien 100 para cancelar esos 100, tu deuda no aumenta. La discusión está en qué te pide de interés en esa devolución de esos 100 que te prestaron. Porque vos los intereses al otro se lo tenés que pagar igual, pero después también le tenés que pagar intereses al nuevo que te prestó. Obvio. Y ahí está el punto. Una mamusca de intereses. Exactamente. Bueno, ayer un ejemplo que a mí no me gusta mucho, pero es una realidad. La droga es adictiva, dicen que puede disfrutarse en un primer momento, pero después te termina matando o te termina liquidando. Ayer hablaba que Argentina es un adicto serial a pedir préstamos y que cuando uno niega una realidad termina justamente en este tipo de situaciones problemáticas. Y si bien es un paralelismo odioso, peligroso y además duro, porque tenemos mucha gente que atraviesa un problema muy serio en ese sentido, lamentablemente no tenemos que caer en la cuestión de resolver un problema con otro. Si resolvemos un problema con otro, comenzamos a meternos en un barro muy difícil de salir. Mira, 9:10 en la República Argentina. Disculpame, pero los números se fueron a las nubes. En los números de la hora también.